La lección para este día miércoles es básicamente una continuación del tema de ayer. Mientras Dios es fiel a su pacto con el rey David, un pacto que tenía que ver con el linaje davídico, con cada descendiente que se sentaría en el trono de Israel, y que lamentablemente vimos ayer algunos no cumplieron con el pacto y ya estaba establecido, y lo vemos en el Salmo 89, que Dios castigaría al ungido porque se había rebelado contra el pacto de Dios. Mientras el componente humano falla, Dios es fiel a su pacto y halla la manera para cuidar de este linaje hasta que el verdadero Mesías, el verdadero ungido, nace, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, como dice la palabra allá en Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. Y al nacer el Mesías, nosotros podemos tener la certeza que Dios ha cumplido su pacto y que, como dice el tema de hoy, es Rey eterno de poder incomparable. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a orar para pedir que el Señor ilumine nuestras mentes para reconocerlo en nuestra vida como lo que Jesús es, nuestro Rey de poder incomparable. Bondadoso Señor, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos luz para nuestra vida y en nuestra vida podemos reconocer a Jesús. Por favor, danos sabiduría, te lo imploramos en Jesucristo. Amén. En el Salmo 2, porque vamos a comenzar por ahí, encontramos estos pasajes que tienen que ver con el Rey mesiánico. Y dice el Salmo 2 de la siguiente manera: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Me detengo aquí porque noten, Dios es el que establece el reinado, y Él dice: yo he puesto mi rey, y ahora lo va a destacar: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta es una adopción que está haciendo del rey David, pero recuerden que este es un texto mesiánico, así que de manera profética se está refiriendo al Mesías. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Este es todo el Salmo 2, y noten todas las figuras acá, pero lo que resulta muy impresionante es el hecho de que Dios establece su pacto con el Hijo, que en este caso se refiere a nuestro Señor Jesucristo, porque ahí dice el texto: honrad al Hijo, es decir, a Jesús, como el descendiente de David que cumple con el pacto davídico, algo que vimos el día de ayer, y por lo tanto puede ser hecho heredero completo del trono de David. Sé que esto a veces puede sonar un poquito enredado, pero vamos a aclararlo, espero, de manera sencilla. Dios es el creador, y en Juan capítulo 1 nos dice que Jesús fue el que creó este mundo, porque Jesús es plenamente divino. Sin embargo, cuando el pecado entró, Dios estableció o echó a andar, para decirlo mejor, echó a andar el plan de salvación que había concebido desde la eternidad. Y lo echó a andar para asegurarle a sus criaturas que Dios no se desentiende. Dios cuida de cada criatura, y sí, incluso de nosotros que nos rebelamos contra Él. Él viene para darnos salvación. A lo largo de la historia, Dios escoge a una familia. Primero eran los descendientes de Adán hasta Noé, y de la descendencia de Noé, Dios escogió a la descendencia de Sem, y de la descendencia de Sem a la descendencia de Abraham, y luego de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, a la descendencia de Judá, pero específicamente a el rey David y su linaje. Dios establece su pacto con ese linaje
porque de ahí nacerá el Mesías. El Mesías es el verdadero representante de la humanidad ante Dios y de Dios ante la humanidad. Porque el Mesías es presentado en la Biblia como Dios mismo, en favor de la humanidad, como aquel que trae la justicia, y no podía ser un ser humano. Realmente Dios mismo tenía que venir, y lo hizo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como Jesús es el que cumple la profecía del pacto davídico, es el que cumple con el pacto davídico, porque es hijo de David, hijo de los hombres, como también le gustaba llamarse a él mismo, Jesús ahora se nos presenta como rey, para que no olvidemos que aunque se hizo hombre, se hizo un ser humano, es el único que puede gobernar el universo. Y por eso, luego vamos a encontrar otros salmos. El Salmo 110, por ejemplo, que van a reforzar esta idea. El Salmo 110 refuerza esta idea y dice en la palabra de Dios así: Jehová dijo a mi Señor, o en otras versiones van a encontrar como el Señor dijo a mi Señor. Por cierto, que este es un salmo que el mismo Señor Jesús citó para poner en jaque a los escribas y fariseos. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si recordamos la pregunta de Jesús cuando presentó este pasaje, dijo: entonces, ¿es hijo de David? Porque si es hijo, ¿por qué le llama Señor? Lo que estaba tratando de decirles Jesús es: sí, el Mesías es hijo de David en cuanto a que tiene que hacerse humano, pero en realidad es antes de David, porque es el Señor mismo. Es Dios mismo el que ha venido a reclamar el trono, no solo de Israel, sino de toda la humanidad, porque de hecho en el capítulo 2 leímos que regirá con barra de hierro a todas las naciones. Luego dice el pasaje, verso 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y me detengo acá porque noten que Jesús es el único que puede congregar en sí mismo tanto la dignidad real como la dignidad sacerdotal. El verdadero rey sacerdote, según el orden de Melquisedec. Esto es una idea que desarrollará Pablo en el libro de Hebreos, y lo digo así porque creo que Pablo fue el autor de Hebreos. Va a desarrollar esta idea de sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec era rey sacerdote, como Jesús es rey sacerdote. Ahora, en la imagen de la vara, que aparece también aquí en el Salmo 110 y aparece en el Salmo 2, es una representación del estandarte que representa, valga la redundancia, una tribu. No la tribu de Judá, sino que representa un lugar, y en este caso es Sión. Y lo que está diciendo el texto es: aquí Dios se manifiesta, Dios obra, Dios se encarga de sus hijos porque Él los representa. Él viene para representarlos y Él es el que se encarga de poner orden en el mundo. Ahora, esto también es una representación gráfica de su victoria final. En Apocalipsis se lo presenta así, como con un estandarte también. ¿Por qué? Porque esta es la representación de su victoria final. Así que Jesús vino a esta tierra. Y aquí es verdad que pagó con su vida nuestro rescate, eso ya lo destacamos esta semana. Pero Él no quedó en la tumba, Él se levantó victorioso de la tumba y con su victoria garantiza nuestra victoria final. No porque nosotros vamos a ganar, sino porque nos vamos a unir al bando ganador, que es de Jesús. Porque Jesús ya ganó la victoria final. La cruz es la que garantiza que finalmente estaremos en el reino de Dios, porque ahí Jesús derrotó el mal, ahí derrotó al pecado. Así que qué maravilloso es saber que
pese al sufrimiento que hay en este mundo, Jesús viene por segunda vez para reclamar su territorio, si lo puedo decir con estas palabras, para decirle al mundo entero: el Rey viene. Por eso Jesús se lo dijo a los discípulos, no, a los sacerdotes. Jesús se lo dijo a ellos, que un día dirían: bendito el que viene en el nombre del Señor, refiriéndose al verdadero Rey. Claro, ellos no lo van a decir con el sentido de sumisión, ellos lo van a decir como en el sentido de sorpresa. Pero usted y yo hoy podemos decirle al Señor: Señor, toma mi corazón, siéntate como el Rey en mi vida, sé tú mi Rey, sé tú mi Señor, y entonces podremos estar con Él en su reino eterno. ¿Quiere estar usted en el reino eterno de Dios? ¿Quiere estar usted con el Señor Jesucristo? Pues le invito a que le rinda su corazón. Padre Santo y bueno, gracias por tus misericordias, por tu amor, por tu bondad. Por favor, ayúdanos a caminar contigo. Danos sabiduría para aprender más y más de nuestro Señor Jesucristo, pero más que aprender, más que conocer, ayúdanos a vivir tomados de su mano, pues lo rogamos en Jesús. Amén.